Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vamos a poner al aire un documental exclusivo que tiene que ver con el juicio de los excomandantes. Vos pensás que hace unos días atrás recordamos 30 años del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976. Cuando terminó ese periodo negro oscuro para todos nosotros, casi 8 años, había mucho para resolver en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchísimos militares violaron, asesinaron, torturaron, y lo que los militares quisieron casi al finalizar ese periodo oscuro fue quedar afuera de la justicia, autoamnistiarse. Lo que hizo el primer gobierno constitucional, luego la dictadura, a partir del 10 de diciembre de 1983, fue quebrar esa tendencia, quebrar ese sistema de autoexculpación y poner en marcha las instituciones, al Poder Judicial. Por eso, lo que hizo Alfonsín fue empujar el juicio de los excomandantes para, en definitiva, hacer lo que todos queríamos que se hiciera: justicia para aquellos que habían violado la ley y habían cometido crímenes de lesa humanidad. Por eso, en este primer bloque de este documental exclusivo, El juicio de los excomandantes, vas a ver cómo hay toda una tensión en la sociedad argentina al principio de la democracia. Los militares que quieren ocultarse y no ser juzgados y condenados, y una sociedad civil, la mayoría de la sociedad civil, que empujaba el juicio y el castigo a los culpables. Vamos a verlo. Siguientes oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. El 22 de abril de 1985 comenzó en Argentina el histórico juicio a las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Sus integrantes fueron acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad efectuados durante la cruel dictadura que instauraron. Las pruebas testimoniales y documentales en contra de los acusados resultaron abrumadoras. El juicio a las juntas fue impulsado por el presidente radical Raúl Alfonsín, a pesar de la dura oposición que ejercieron numerosos sectores sociales. Almirante Emilio Eduardo Macera. Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Teniente General Roberto Eduardo Viola. El juicio a las juntas militares que gobernaron la Argentina durante la última dictadura fue considerado como un hecho único en el mundo. Señor secretario, informe acerca de los testigos que van a ser presentados para su declaración testimonial. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro, señor presidente. Tome asiento, por favor. Abra es la Policía Federal. Yo estaba en camisón y no sé por qué le dije, bueno, permítame que me vaya a vestir. Abrimos la puerta y ahí estaban 4 hombres. Entraron 3 de ellos al departamento, iban armados, uno con arma larga, 2 con armas cortas. Volvieron a pasar delante nuestro. Uno de ellos se dirigió al cuarto donde dormían los chicos y ahí mi marido le dijo, por favor no despierten a los chicos. Cuando le pidieron el documento, Pablito dijo que lo tenía en la campera en el living. Cuando yo oí eso, justamente la campera estaba al lado mío y rápidamente eché mano a ella porque pensé que todo se arreglaba porque el documento estaba ahí y todo estaba en orden. No, ya va. Perdónenme. Bajaron, ahí me empujaron contra una pared, me pusieron esposas con las manos atrás. Mi señora vino, que estaba en el interior de la casa, y también la esposaron. ¿Exhibieron alguna orden de detención o allanamiento escrita? No, solamente venían armados y en actitud así muy agresiva.
miembros de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Ramón Agosti asumió el poder en la Argentina tras derrocar a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón. El golpe de Estado contó con la adhesión implícita de una gran parte de la sociedad y el apoyo de numerosos medios de comunicación. Lo único que faltaba es que lo publicaran en los periódicos cuándo iba a ser, porque esto era algo, como se dice, cantado. Y fue un golpe muy particular, porque nosotros creímos que era uno de los golpecitos a los que nos tenían acostumbrados desde el año 30. Yo viví alguno de esos golpes, no el del 30, pero todos los posteriores sí. Lo que ignorábamos que esto era un golpe de Estado que venía asociado a un verdadero plan criminal, y esto se demuestra después en el juicio. El gobierno de facto asumió el completo dominio del aparato estatal. Los militares suspendieron toda actividad parlamentaria, política y gremial. También idearon un complejo esquema represivo que se mantuvo al margen de la ley para efectuar todo tipo de acciones violentas sobre los ciudadanos. Cuando uno habla de terrorismo de Estado, es el terror impuesto a una sociedad desde los más altos niveles de ejercicio del poder, es decir, desde las propias juntas. Después, hacia abajo, se obedecían las órdenes, y a lo mejor alguno podía además hacer ejercicio de sus fantasías sádicas por cuenta propia, pero en todo caso eso redundaría en más tortura o menos tortura. Con una economía destrozada, un endeudamiento sin precedentes y una feroz lucha interna entre las distintas fuerzas militares, la dictadura colapsó en junio de 1982 tras la derrota sufrida en la Guerra de Malvinas. Antes de abandonar el poder, el último presidente de facto, el general Reinaldo Viñone, dictó un acta institucional de autoamnistía para garantizar la impunidad de todos los militares que habían participado en la llamada guerra antisubversiva. En este momento, como ustedes lo saben, y en el año 76, estamos viviendo un régimen anormal, ¿no es cierto?, donde la representación del pueblo no está configurada. Dentro de ello, obviamente, en el aspecto político, institucional, los que se pueden considerar representantes del pueblo son obviamente los dirigentes políticos en el orden nacional. Por eso a eso le asigno prioridad. Con vistas a una pronta salida democrática, se tornaba indispensable definir cómo se abordaría el tema de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo durante la dictadura. Estaba claro que iban a ser o el radicalismo o el justicialismo, uno de los dos, que iba a triunfar. El candidato justicialista, que era Luder, había dicho que iban a respetar, que no había manera de no respetar la autoamnistía que se habían dado los militares. Mientras que Alfonsín había propuesto una forma de juicio con 3 niveles de responsabilidad. Los máximos responsables, los responsables en algún nivel y aquellos que solo podían obedecer órdenes. Que tenemos que trabajar todos juntos, como usted sabe, y lo hacemos en la multipartidaria, pero la unión nacional que buscamos es para la convivencia democrática, de modo que al mismo tiempo tenemos la obligación de señalar al país cuáles son las amenazas, de suerte que estamos frente a un dilema realmente.
En las elecciones del 30 de octubre de 1983, Alfonsín se impuso por el 52% de los votos. De inmediato, el presidente electo comenzó a promover los juicios a los comandantes de las 3 primeras juntas militares: tenientes generales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, almirantes Emilio Macera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y los brigadieres generales Orlando Agosti, Omar Grafiña y Basilio Lamidoso. Los militares serían juzgados por crímenes de lesa humanidad. Yo, con anterioridad a la asunción del gobierno, y principalmente en los últimos días, elaboré la política que íbamos a seguir adelante con las Fuerzas Armadas. Y por eso tuve la oportunidad o la ventaja de poder hacerlo de inmediato, que sería el gobierno. No sé si al tercer día o al quinto día promovimos ese juicio a las juntas. La decisión de Alfonsín pronto comenzó a generar duros embates contra su gobierno de parte de diversos actores sociales. Sectores de derecha entendían que toda política de revisión del pasado era un ataque directo a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, distintos organismos de derechos humanos continuaban reclamando la aparición con vida de los desaparecidos y el castigo a todos los responsables. Apostábamos a que fuera el gobierno que fuese, se creara una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores para que se investigara lo que había ocurrido con los desaparecidos. Eran momentos de inestabilidad, de descontento sobre todo la inseguridad de no sabía hacia dónde iba a ir el país. Pero se fueron calmando los ánimos y empezamos a entrar en un momento de comprensión y trabajo que era muy beneficioso para esa época, muy beneficioso para esa época. El 12 de diciembre de 1983, Alfonsín promovió la derogación de la ley de autoamnistía, que otorgaba total impunidad a los responsables de la represión. A su vez, firmó 2 decretos que iniciaron el procesamiento de los cabecillas de los grupos guerrilleros y de los integrantes de las 3 primeras juntas militares. Los uniformados serían juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero para asegurarse de que el proceso penal sería llevado a cabo, el gobierno realizó una modificación al Código de Justicia Militar. La reforma permitiría que la justicia civil pudiera intervenir como órgano de apelación. Con respecto al Tribunal Especial de las Fuerzas Armadas, evidentemente yo tenía mis grandes dudas acerca de cómo iba a funcionar, pero por eso precisamente creé un instituto procedimental, diría yo, por el cual había que efectuar una apelación obligatoria hacia la Cámara Civil correspondiente. El 15 de diciembre se creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, compuesta por un grupo de 16 notables y presidida por el escritor Ernesto Sábato. La comisión comenzó a investigar el destino de las personas desaparecidas y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención que operaron en el país durante la dictadura. Lo sorpresivo fue entonces que a esta comisión se agregaran muchísimos más testimonios. Llegamos creo que a 600 testigos que vinieron, se sentaron y dijeron: yo estuve secuestrado. La CONADEP se encargó de clasificar las miles de denuncias recibidas y de enviar a los juzgados las decenas de causas colectivas. El informe final, compuesto por más de 50.000 páginas, fue presentado el 20 de septiembre de 1984 en la Casa de Gobierno, mientras una multitud colmaba la Plaza de Mayo. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente,
La comisión determinó que al menos más de 9.000 personas de diferentes profesiones, religiones y partidos políticos habían sido asesinadas durante el proceso. Las organizaciones de derechos humanos pensaban que si continuaban las investigaciones, esa cifra podía llegar a los 30.000. Con los testimonios y la documentación reunida, se editó un libro titulado Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que pronto se convirtió en uno de los más vendidos de la historia editorial argentina. Este trabajo permitió reconstruir el modus operandi del terrorismo de Estado y resultó decisivo para que la Fiscalía pudiera elaborar su acusación para el juicio a las juntas militares. Yo todos los casos los seleccioné del Nunca Más. Es decir, seleccioné 8.000 y pico, porque fíjese, si yo tomo los casi 9.000 casos de la CONADEP, es el día de hoy que estábamos en juicio. Entonces por eso tomé 700 y pico de casos, ¿no?, como casos paradigmáticos. Para mediados de 1984, y ante la negativa del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de juzgar a sus pares, la Cámara Federal se hizo cargo de la causa del juicio a los miembros de las juntas. Por primera vez en la historia, los militares serían juzgados por un tribunal civil. Me dolió, desde luego. Yo creía que se perdía una oportunidad muy importante de hacer una distinción perfecta entre los que habían tomado decisiones que fueron aberrantes y quienes no lo habían hecho. Pero prevaleció el espíritu de cuerpo, digamos, de alguna manera equivocadamente. Se establece así en líneas generales que la justicia militar solamente va a entender en los delitos esencialmente militares, como pueden ser abandono de guardia, ataque a un superior, pero no en los delitos comunes. Y que iba a haber apelación ante la Cámara Federal. Y que en estos juicios, para este juicio, al de los comandantes, iba a entender originariamente el Consejo Supremo con apelación ante la Cámara Federal. En los cuarteles, las relaciones entre las diferentes armas se mantenían tan tensas como durante la dictadura. La Fuerza Aérea, que era la que más prestigio había conseguido durante la Guerra de Malvinas y menos participación había tenido en la lucha contra la subversión, era a su vez la más cercana al gobierno. Yo tuve, en general, tanto en la Fuerza Aérea como los jefes de Estado Mayor, me refiero, ¿no?, como del Ejército y de la Armada, fueron... aunque no, a lo mejor no congeniaban con nuestras ideas totalmente, pero fueron leales a las instituciones de la nación. Entre el Poder Ejecutivo y los altos mandos del Ejército existían graves diferencias, evidenciadas en la áspera relación del ministro de Defensa, Raúl Borrás, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Jorge Arguindegui. Esta situación derivó en la primera crisis militar de la gestión de Alfonsín, que estalló en julio de 1984 y provocó el nombramiento del general Ricardo Pianta como nuevo jefe del ejército. Tuvimos la suerte, o tuvo el presidente la suerte de tener en ese momento un señor como Borrás, que era una persona que analizaba el problema tal cual era, y que la solución que él daba era muy justa, muy correcta. Además de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que incluyó el pase a retiro de varios generales vinculados al proceso militar, Alfonsín presentó un proyecto que anuló las leyes llamadas de represión a la subversión y que fue sancionado por el Congreso y conocido como Ley de Defensa de la Democracia. Pocos días antes del comienzo del juicio, las reuniones en los cuarteles militares se multiplicaban. Los altos mandos de las tres fuerzas se encontraban preocupados ante los alcances que pudiera tener el proceso penal. La sociedad argentina se mantenía en vilo por el descontento que se podría generar entre los sectores castrenses. En la Fuerza Armada hubo un corte muy grande de generales, en la Fuerza Aérea no. Y en la Marina hubo otro corte, no tanto, pero sí marcado. Entonces las fuerzas estaban indecisas lo que podía pasar. La situación económica que se deterioraba paulatinamente era otro tema que el gobierno debía enfrentar.
El 18 de febrero de 1985, Alfonsín se vio obligado a pedirle la renuncia al ministro de Economía, Bernardo Grinspoon. En su lugar, asumió Juan Zurruil. Entonces no solamente fue el ruido de sables, como dice usted, que la verdad que lo pudimos superar bien, sino el problema económico y el problema social que golpeó tremendamente, sobre todo teniendo en cuenta que en esa oportunidad la CGT, montada sobre legítimas aspiraciones, estaba reclamando lo que no se podía lograr de ningún modo, al servicio de una concepción partidista. El 21 de abril, ante una multitud, el presidente denunció que grupos civiles y militares complotaban contra la democracia. Sugestivamente aprovechó el acto para anunciar que ante la difícil situación financiera se impondría una economía de guerra. Y las cosas venían mal desde el punto de vista económico y teníamos que comprender que debíamos efectuar sacrificios, sobre la base de sacrificios todos, pero sobre la base que tenía que hacerlo con más vigor quien más en condiciones estaba de subsistencia, y menos los sectores desposeídos. Pero teníamos que vivir así. Esto fue algo que yo no logré tampoco. Es decir, está entre los que no supe. El lunes 22 de abril de 1985 comenzó en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el juicio oral y público en contra de los integrantes de las 3 primeras juntas militares, acusados por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, robo, allanamiento y falsedad documental. El juicio solo podía ser presenciado por una limitada cantidad de público, invitados especiales y periodistas. Todo lo que allí se dijo quedó registrado en una cinta magnetofónica con desgrabación simultánea. Las casi 1000 horas de audiencias fueron tomadas por las cámaras de ATC, pero por sugerencia del gobierno y resolución de la Corte Suprema de Justicia, a excepción de la lectura de la sentencia, la televisión solo pudo mostrar imágenes sin voz de lo ocurrido en el recinto. Durante el primer día de juicio, una amenaza de bomba provocó que las fuerzas policiales extremaran las medidas de seguridad. También circularon rumores acerca de intimidaciones recibidas por el fiscal Estracera, cuya participación en el juicio era vivida por muchos argentinos como la de un abogado del pueblo. Una mañana, y era importante porque eran las 10:15. Yo no estaba, no había audiencias, había salido. Y llaman para hacer una amenaza. Y atiende una chica que era secretaria, que tenía 20 años en ese entonces. Le dice, vea señor, usted ha llamado tarde. Nosotros amenazas recibimos de 9 a 10 de la mañana. Llame mañana que lo va a atender la persona encargada de recibir amenazas. La insultaron, pero no volvieron a llamar más. Durante las audiencias, que se extendieron hasta el 14 de agosto, se presentaron a declarar 833 testigos. Las pruebas testimoniales y documentales en contra de los excomandantes eran abrumadoras. Se me tiraron encima, me ataron las manos por detrás y me ataron los pies. Me amordazaron, me vendaron los ojos y me encapucharon. Me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta. Entonces me sacaron las esposas y me dijeron que comenzara a desnudarme. Mientras me iba sacando la ropa me golpeaban mucho. Me golpeaban y caía contra las paredes, así. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama y un cablecito a un dedo del pie derecho. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Eso era permanente. Ahí lo pude ver, por primera vez a mi marido. Ahí pude ver lo que era ese calabozo, señor presidente. Le puedo asegurar que los campos de concentración nazi no tienen nada que envidiarles. Era un cuarto muy grande, con gente tirada casi desnuda, con un olor nauseabundo, olor a sangre, a orina, a transpiración. La gente ni se movía, ni siquiera el hecho de que estuviéramos nosotros allí
lo llevaba a poder levantarse. Nos trasladan a todos los que en ese momento estábamos allí. Previo al traslado, quisiera aclarar una cosa. Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro del pozo se le decía traslado a cuando se llevaba un grupo de personas, aunque el resto permaneciera allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver. Después habló de un traslado y me dijo, creo que no era un camión grande porque no era un traslado grande, era un traslado chico. Bueno, esa es la última noticia que hemos tenido de Pablito. Finalizada la primera etapa del juicio, Stracera contaba con unos pocos días para preparar la acusación de la Fiscalía. Era como por primera vez la gente en un juicio que fue oral y público, que también fue primera vez que los argentinos asistíamos a un hecho así, se veía un fiscal acusando a los dictadores, a los dictadores, en nombre de la población que se había visto amedrentada por ellos, ¿no? El 11 de septiembre, Stracera dio comienzo a los alegatos, en los que definió a los crímenes cometidos por los militares como el mayor genocidio en la historia del país. Por primera vez desde el comienzo del juicio, los 9 excomandantes que habían integrado las juntas del proceso militar ingresaron en la sala de audiencias. Señores, de pie, por favor. Segundo bloque de Documenta. Hoy estamos poniendo al aire la historia del juicio de los excomandantes. Vos pensás que en el primer bloque lo que tratamos de reflejar, de recordar, fue el proceso político que desembocó en el juzgamiento de los excomandantes. El papel de la CONADEP, la presión de las Fuerzas Armadas para evitar un juicio justo a los excomandantes y, en definitiva, la decisión de Alfonsín de cumplir en parte sus promesas electorales. Lo que te vas a encontrar ahora es el momento definitivo. ¿Esto qué significa? El alegato de Stracera, la defensa de los abogados que pretendían menos pena o una exculpación a los excomandantes y, en definitiva, la sentencia. En la sentencia te vas a encontrar, por lo menos para mí, con un problema. ¿Cuál es el problema básico? Que la Cámara Federal, cuando juzga a los excomandantes, hace una distinción no por juntas, sino por armas. Entonces, ahí el resultado es difícil de asimilar, aunque fácil de explicar. El resultado es que aquellos que formaban parte del ejército, Videla, Viola y Galtieri, tienen penas profundas, importantes, justas. En el caso de los miembros de la Fuerza Aérea, donde su peso específico en el proceso de reorganización nacional fue menor, las penas fueron menores. Entonces me parece que ahí está el cuestionamiento al trabajo de la Cámara Federal, al haber hecho una distinción por armas y no por juntas. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a ver juntos entonces la segunda parte de este documental exclusivo, el juicio de los excomandantes. En su alegato, la Fiscalía describió el accionar de las juntas a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. El relato fue impresionante. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por ello,
en representación de la comunidad argentina, vamos a solicitar el castigo que la ley prevé para quienes no supieron respetar la vida. 340 campos de concentración ubicados a lo largo del país, con detenidos torturados hasta la muerte, sustracción de bebés nacidos en cautiverio, mujeres violadas delante de sus hijos, fusilamientos, robos y asesinatos, miles de personas que simplemente habían desaparecido. Todo había formado parte del plan clandestino de las Fuerzas Armadas. Tome asiento, por favor. ¿Fue usted privado de su libertad? Así es. ¿En qué fecha? El 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los dos tobillos, y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Empezamos a relacionar del boleto escolar secundario, de qué es lo que nos había acusado a cada uno, de qué es lo que nos habían preguntado. Nosotros estábamos vendados, atados así los primeros días. Durante esa primera semana no comimos, una semana sin comer, ni siquiera pan nos dieron esa semana. Y al día siguiente empieza el interrogatorio. Ese interrogatorio se hace fundamentalmente apoyados en la tortura, con picana eléctrica y con porra de goma. Yo seguía todavía con los dolores y las marcas de las torturas. Me dolía todo el cuerpo, me dolía el pie, me dolía los genitales, las encías, la boca, me dolía todo. El 18 de septiembre, día de la acusación formal contra los militares, el recinto de la Cámara Federal estaba repleto. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala policial. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala.
el nunca más había sido la base de mi acusación. Yo saqué todos los casos, no tomé ningún otro que no estuviera en el nunca más. Entonces, bueno, me pareció que era una forma de rendir homenaje a esa comisión, a esa extraordinaria comisión. El 30 de septiembre comenzaron las exposiciones de los abogados defensores de los acusados, provenientes en su mayoría de los estudios jurídicos más prestigiosos de la Argentina. Macera, fiel a su estilo, declaró su propia versión de los hechos. Cuando el enemigo se dio cuenta de que empezaba a perder la guerra de las armas, montó un espectacular movimiento al amparo inobjetable del sagrado tema de los derechos humanos. Nunca, ninguna de las entidades beneméritas y de los personajes notables que alzan su voz por los derechos humanos, ninguna nunca dijo nada sobre las víctimas del terrorismo. A medida que el juicio avanzaba, el país comenzaba a convulsionarse. Aunque la mayor parte de la población estaba a favor del juzgamiento a las juntas militares, algunos sectores de ultraderecha aprovechaban la difícil situación reinante para crear un clima de incertidumbre. Amenazas de bombas en escuelas y jardines de infantes, explosivos en edificios, diarios y radios de todo el país, hacían que el clima social fuera caótico. Dentro del ejército el panorama también era complicado. Su jefe, el general Ríos Sereñú, quien meses antes había reemplazado al general Ricardo Pianta, se mostraba subordinado a los poderes del Estado, aunque no compartía muchas de las decisiones del gobierno. Esta posición provocaba gran descontento en los cuarteles. Dos de los principales conspiradores eran el general Guillermo Suárez Mason, ex jefe del primer cuerpo del ejército, y el general Ramón Camps, ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Además de lidiar con las presiones por el juicio a las juntas, Alfonsín debía prepararse para las elecciones legislativas de principios de noviembre, que significarían una prueba fundamental para su gobierno. Por temor a un recrudecimiento de los atentados en los días previos a los comicios y aún a riesgo de tener que pagar un alto costo político, decidió declarar el estado de sitio, que perduraría hasta el 9 de diciembre, día de la sentencia a los excomandantes. Es una figura vinculada a un estado de necesidad que realmente cuesta mucho porque en cierto modo limita los derechos civiles, ¿no? El 3 de noviembre se realizaron las elecciones legislativas, en un clima de relativa calma. El resultado fue contundente. El oficialismo obtuvo el 43% de los votos y conservó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. También triunfó en 17 de las 23 provincias y se impuso en la capital federal. Alfonsín contaba con el apoyo que necesitaba. Los grupos golpistas debían entender que todo había cambiado. El 9 de diciembre se conocieron las sentencias que recibieron los excomandantes. En una sala repleta de personas y colmada de expectativas, los jueces dieron lectura al veredicto. Bueno, Videla era un caso especial. Para él el juicio no existía. Se pasaba leyendo un librito religioso, como si no pasara nada, absolutamente. Y los demás con las reacciones lógicas de cuando recibían una imputación fuerte, ¿no? Hasta, hubo algunos agresivos, como Viola, que cuando se finalizó el alegato y la gente aplaudió, se dio vuelta e insultó groseramente a la gente. En un fallo basado en la Constitución Nacional, los camaristas otorgaron prisión perpetua a Videla y Macera. Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses, Viola a 17 años y Lambruschini a 8. Galtieri, Anaya, Grafiña y Lamidoso fueron absueltos. Claro, nosotros que habíamos pedido la máxima pena para todos, nos sentimos frustrados porque algunos solo habían tenido algunos años, sobre todo los de aeronáutica, y quedaron como desvinculados
de la responsabilidad. A diferencia de lo solicitado por la Fiscalía, los jueces decidieron sancionar a los militares por arma y no por junta. La Fiscalía y los organismos de derechos humanos expresaron su disconformidad con respecto al fallo. La Fiscalía tuvo el criterio de acusar por juntas, es decir, que de los crímenes que se le imputaran al ejército, por ejemplo, eran tan responsables Mancera y Agosti. Videla, por ser el jefe del ejército, y Mancera y Agosti como integrantes de la Junta. La Cámara no aceptó este criterio y condenó por fuerzas. De ahí vino la leve condena de Agosti, porque a Aeronáutica se le pudieron probar muy pocos hechos. Pero, de todas maneras, el juicio resultó justificado y el valor más importante del juicio no fue ni siquiera el monto de la sentencia, fue el esclarecimiento. Hoy ya nadie discute qué es lo que pasó en la Argentina, porque todo se probó. Tras la condena a los excomandantes, el gobierno y las Fuerzas Armadas esperaban dar comienzo a una nueva etapa de la nación. Pero estos planes se derrumbaron con el punto número 30 de la sentencia. Allí se ordenaba a los tribunales de todo el país que investigaran y castigaran a los autores materiales de secuestros, torturas y asesinatos, según el principio de dominio de hecho. No salieron las cosas como yo pensaba que podían salir, ya le digo, como estableciendo quiénes eran los culpables y quiénes no. No pasó eso. Y además tal vez nos hayamos excedido con posterioridad en el requerimiento de justicia para los que habían cumplido las órdenes. La idea inicial de Alfonsín, orientada a juzgar solo a quienes habían dado las órdenes y cometido excesos, había quedado atrás. Cientos de militares comenzarían a desfilar por tribunales de todo el país. El gobierno sabía que las Fuerzas Armadas no aceptarían sumisamente esta situación. La democracia era frágil. No se olvide que tuvimos, después de terminado el juicio, 2 levantamientos militares que culminaron con las leyes de punto final y obediencia de vida arrancadas a punta de pistola. A principios de 1989, la economía argentina había perdido su rumbo y la situación social era muy complicada. La victoria del candidato del justicialismo, Carlos Saúl Menem, en las elecciones presidenciales del 14 de mayo, terminó de precipitar la crisis. El gobierno de Alfonsín tambaleaba. La hiperinflación hacía estragos. Miles de desocupados tomaban las calles y saqueaban supermercados en las grandes ciudades del país. Ante la debacle social y económica, Alfonsín se vio obligado a adelantar el traspaso de mando y dejar el poder en manos de Menem el 8 de julio. Entre octubre y diciembre de 1989, Menem, sin que le temblara el pulso, indultó a todos los militares juzgados por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos ante fin de año. El juicio a las juntas había sido un proceso único en el mundo, pero pocos años después, los militares condenados volverían a estar libres. Tengo la conciencia muy tranquila. Es ese, como decía Sócrates, ¿no? Ese interlocutor que en la privacidad de la noche nos interroga hasta cruelmente. Yo tengo la conciencia tranquila. Estamos terminando otra edición de Documenta y creo que, como siempre hacemos, vale la pena presentar una conclusión. Uno puede entonces en este sentido rescatar la decisión política de Raúl Alfonsín de empujar el juicio de los excomandantes. Me parece que eso va a quedar en la historia y creo que lo tiene merecido un reconocimiento. Sin embargo, el reconocimiento en definitiva se hace parcial porque si uno asume lo que quería hacer de verdad Raúl Alfonsín, es la sociedad quien
le tuerce su decisión política. Alfonsín hablaba de juzgar a los excomandantes, de juzgar los casos más paradigmáticos como los del general Camps, los del general Menéndez en Córdoba o lo del general Suárez Mason aquí en la capital federal, ir o avanzar sobre los que, comillas, cometieron excesos y dejar en libertad sin ningún tipo de culpa a los que cumplieron las órdenes. En rigor, esa categorización lo que hacía era convertir a la justicia en una suerte de resultado de dejar sin juicio y sin castigo a muchos que habían violado la ley. Porque los que cumplieron una orden y cometieron un asesinato o los que violaron, es violar la ley. No hay justificación posible en el hecho de haber cumplido una orden. Entonces creo que aquí está el error y la falta de decisión política de Raúl Alfonsín. En definitiva, esta es mi conclusión. Quizás vos llegás a otra y bienvenido sea. Lo importante es compartir la historia, la información y fundamentalmente evitar que los errores se vuelvan a repetir. Y ese es el principal objetivo de este programa. Chao, hasta la semana que viene.